Tengo fe, esperando mi milagro estoy. Tengo fe y quiero agradarte hoy. Dios tiene un propósito y un plan para usted. Dios tiene un propósito y un plan para usted. Y le cuento algo que se va a cumplir. Que se va a cumplir. Yo no vengo aquí a decirle una frase trillada. Vengo aquí a decirle una verdad que ha estado oculta a través de los milenios, a través de los siglos. ¿Y por qué digo que está oculta? Porque usted tiene que arrebatarla, usted tiene que creerla. Está a flor de piel, está cerca a usted, pero si usted no la ve, permanece oculta. Hoy le digo, Dios tiene un propósito y un plan para su vida. Y quiero contarle historia real, historia de la palabra, para poder empezar con esta enseñanza. Cuando estaba en mi altar de adoración, que algunos ya saben cuál es, estaba en mi altar de adoración y le dije al Señor, Señor, yo quiero hoy leer palabra. Quiero hoy que me reveles una palabra al corazón. Y Dios me reveló una verdad tan grande que yo no podía parar de llorar en ese momento. Y estaba para trabajar y no podía parar de llorar, porque la verdad que se incrustó en mi corazón transformó todo mi día y ha transformado toda mi vida. Dios tiene un propósito y un plan para usted. El apóstol Pablo escribió 2 cartas cerca del año 62 después de Cristo. ¿Cuántas? 2. Es importante que usted entienda por qué 2. Una carta se le escribió a la iglesia que estaba en la ciudad de Colosas. La iglesia, ¿me puedes poner un poquito más acá? Estoy gritando. La iglesia que estaba en Colosas. Esta iglesia en Colosas es lo que hoy se conoce como Turquía. Muchas de las iglesias que Pablo fundó y sus colaboradores estaban en Turquía. Es lo que ellos conocían como el Asia en ese tiempo. Y escribió 2. Una a la gente en Colosas, pero escribió otra pequeña a un hombre muy específico cuyo nombre es Filemón. Interesantemente, familia, escribió las 2 cartas al mismo tiempo y las envió con las mismas personas. Cuando las escribió estando en Roma, lo que llamamos las prisiones de Pablo. Pablo estaba preso en Roma, estaba esperando a ser juzgado por defender la palabra, por defender su posición como cristiano y como apóstol, y estaba, gracias, y estaba, y estaba entonces en sus prisiones, y él escribe esta carta. El gobernante de ese tiempo era el emperador Nerón. Nerón gobernó del 54 al 68 después de Cristo. Las 2 cartas fueron enviadas por 2 hombres muy preciados para Pablo. Uno era Tíquico, no Tico, Tíquico, y el otro se llamaba Onésimo. Tíquico y Onésimo. ¿Ok? La carta a Colosas era una carta de exhortación porque estaban ocurriendo cosas fuera del control de los líderes de la iglesia. Recuerde que en estos tiempos no es como ahora que usted viene acá a la iglesia, se sienta tranquilo, se levanta, se sienta, se va y viene, alaba al Señor y escucha la palabra. En ese tiempo las iglesias se reunían en casas y con mucho cuidado, porque el Imperio Romano tenía el control de todo el mundo conocido. Y a muchos de los que predicaron la palabra fueron torturados, fueron asesinados por causa de su fe. Entonces las iglesias se reunían en casas con mucho cuidado.
La iglesia de Colosas estaba gobernada por el pastor o el líder que se llamaba Epafras. Todas estas cosas yo quiero que usted las entienda y que las aplique a su corazón. No solamente cree que hay un libro que se llama Colosenses y que fue escrito Colosenses, sino usted tiene que entender la razón por las que son escritas las cartas de Pablo, hablándole a sus hijos espirituales por las anomalías que había ahí. Sin embargo, yo no voy a hablar de esa carta, voy a hablar de la otra, de la cortita, de la que solo tiene un capítulo, de la que es más fácil de leer en 5 minutos, pero es difícil de entender si usted no le pone atención y usted no le dice al Señor que le revele lo que está ahí. Filemón era un hombre muy adinerado, era un hombre rico, tenía la iglesia en su casa junto con otros colaboradores. Es interesante, el nombre Filemón de la raíz griega significa el que ama, el que está pendiente. Filos, hijo, mon, Filemón, el que está pendiente de. Ese era el nombre de este hombre que era muy rico. Y para esto yo quisiera que usted me acompañara a la carta de Filemón en el capítulo 1 del 1 al 7. Pablo, prisionero de Cristo Jesús, y el hermano Timoteo, a ti, querido Filemón, compañero de trabajo, a la hermana Apia, a Arquipo, nuestro compañero de lucha, y a la iglesia que se reúne, ¿dónde? Filemón era un hombre muy rico y tenía una casa grande, y él se dio de su casa espacio para la iglesia que ahí se había fundado. ¿Ok? Que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les conceda gracia y paz. Siempre doy gracias a mi Dios al recordarte en mis oraciones, porque tengo noticias de tu amor por el Señor Jesús y de tu fidelidad hacia todos los creyentes. Pido a Dios que el compañerismo que brota de tu fe sea eficaz para la causa de Cristo, mediante el reconocimiento de todo lo bueno que compartimos. Hermano, tu amor me ha alegrado y animado mucho, porque has reconfortado el corazón de los creyentes. Cuando Pablo le escribe a Filemón, le da toda esta salutación porque él tiene un propósito al escribirle. Y yo le voy a contar algo. Mientras Pablo estaba en sus prisiones en Roma, en Colosas, lo que estaba pasando era lo siguiente. Filemón, como hombre adinerado, en ese tiempo se permitía tener esclavos. Eso sí está claro, ¿verdad? O sea, no hay ningún problema, no vamos a entrar en confusión de nada. Estamos hablando de hace 2000 años, a los hombres se les permitía tener ciertos esclavos. Filemón tenía un esclavo que se llamaba Onésimo. La palabra Onésimo significa útil. Y si usted se fija en cualquier historia griega de ese tiempo, casi todos los esclavos se llamaban Onésimos. ¡Hey, útil! Ven acá. Útil, necesito que saques. ¿Por qué? Porque Onésimo significaba útil. Sin embargo, este esclavo no tan útil escapó de Filemón. Escapó y al parecer, según la tradición bíblica, Onésimo le robó algo a Filemón. Ya ahí está mal la cosa, ¿cierto? Dice la historia que Onésimo, huyendo, llegó hasta Roma. Qué interesante que en Roma conoce a Pablo. Dios tiene un propósito y tiene un plan. Aunque lo que usted cree que sea inútil, para Dios hay un propósito y un plan. Me adelanto. Muchas veces llamamos a nuestros hijos inútiles. Dios tiene un propósito y un plan. O creemos que mi matrimonio no tiene salvación, es inútil. Dios tiene un propósito y un plan. Que mi vida no tiene sentido porque no he logrado alcanzar lo que otros en la iglesia tienen. Le digo, Dios tiene un propósito y un plan. Onésimo llegó a Roma,
se pone en contacto con Pablo y Pablo lo abraza como un hijo. De hecho, en algunas de las epístolas dice, mi hijo que he engendrado en mis prisiones. Ok, Onésimo escapa ¿de dónde? De Colosas. Colosas queda en donde le dije, en Turquía. Turquía no está a la par de Roma. Me explico, no tengo el mapa aquí, pero si lo tuviera, Turquía, Roma. Quiere decir que Onésimo caminó, fue polizonte en alguna embarcación, se quedó a dormir en las casas de alguienes que le permitieron estar. No sé si se robó comida de camino, no sé si se robó ropa o si solamente lo que llevaba puesto. La cuestión es que Onésimo llegó a Roma. Y Roma no era Roma, era Roma en ese tiempo. ¿Cómo Onésimo llegó hasta donde Pablo? Porque Dios tenía un propósito y un plan. Onésimo se quedó con Pablo. Onésimo recibió al Señor. Onésimo se convirtió en un cristiano ejemplar. No solamente eso, sino que Pablo le dijo a Onésimo, tú tienes que volver con Filemón. ¿Cómo? Pero yo estoy bien aquí contigo. Dios tiene un propósito y tiene un plan. Si usted no se da cuenta, tiene que decirle al Señor que abre mis ojos, Señor. Para su vida Dios tiene un propósito y un plan. Onésimo le pudo haber dicho a Pablo, ¿pero por qué? ¿Por qué si yo era esclavo allá? Aquí soy libre, aquí estoy contigo, aquí estoy cuidándote, aquí estoy aprendiendo. ¿Por qué yo tengo que volver al sitio donde escapé? Quiero contarle que la ley de esclavos proscritos, la ley de esclavos en fuga, le permitía al dueño, si lo agarraba, torturarlo, quemarle con hierro en su frente o matarlo. Tenía todo el derecho porque un esclavo era una pertenencia. Como usted tiene un bolso hoy, mujer, o usted tiene una billetera hoy, hombre, así era un esclavo en ese tiempo. Era una cosa. Y como cosa mía, puedo deshacerme de ella, puedo golpearlo y nadie me va a decir nada. Pablo le dice a Onésimo, tienes que volver. ¿Y qué hizo Onésimo? Volvió. ¿Qué le dije al principio? Que Pablo escribió ¿cuántas cartas? Una de ellas iba a la iglesia de Colosas en Turquía y la llevaban ¿quiénes? Tíquico y Onésimo. ¿Se acuerda? No pierda de vista esto. En la carta que Pablo le escribe a Filemón, le dice por favor, hijo mío, yo necesito que recibas a este que era tu esclavo como un hijo amado en la fe. Filemón fue obediente y recibió a Onésimo de vuelta. Ya no lo recibió como un esclavo, escuche esto, no lo recibió como un esclavo, sino que lo recibió como un hijo de su casa. Dios mío, yo estoy asustado por lo que le voy a decir. Resulta que haber hecho eso por parte de Filemón permitió que Onésimo creciera en la iglesia de Colosas hasta convertirse en uno de los líderes principales de su iglesia. Con el correr de los años, Onésimo, según la tradición bíblica, se convirtió en obispo de la iglesia de Éfeso. Y no solamente eso, sino que Onésimo fue el compilador de todas las cartas que Pablo había mandado a las diferentes iglesias. En otras palabras, mis queridos hermanos, mi querida familia del Señor, usted tiene las cartas de Pablo todas compiladas ahí, porque hace 2000 años un hombre lo hizo para que usted hoy las pueda leer. Y entre esa compilación pidió que metieran la carta de Filemón. Pero no es que era un esclavo. No es que era un esclavo en fuga.
amada iglesia, lo que quiero decirle hoy con mi corazón es que Dios tiene un propósito a pesar de que usted no lo ve. Que a pesar de que usted diga no es posible, Dios dice sí. ¿Qué deseo hay en su corazón? ¿Qué necesidad usted tiene? Muchas veces decimos no, yo no, yo no. Pero Dios dice sí. El Señor te dice sí. Y juntamente con ese propósito que tiene en tu vida, hay un plan para que se lleve a cabo. Aleluya. Vea todo lo que adelanté. Hay varias cosas que yo quiero que usted entienda en esta historia y que me acompañe. Pronto veremos algunos versículos, pero yo quiero que usted me acompañe en esta aventura con su imaginación. Vamos a decir lo siguiente: ya yo le conté a usted la historia porque ya yo me la sé, porque usted ya se la dije y ya se la sabe, ¿de acuerdo? Pero ¿qué hubiera pasado si en alguno de estos puntos algo diferente hubiera ocurrido? Vamos a ver. Número 1. Onésimo huye de Filemón. Se le robó una plata y no va a Roma. Onésimo fue a Roma, sí. Estamos totalmente seguros porque lo dice la palabra, ¿de acuerdo? Pero Onésimo pudo haber cogido por otro lado. Estaba en Turquía. Turquía es enorme, es gigantesco. Y de ahí pudo haberse pasado hacia lo que hoy conocemos como Irán, como Irak. Y quién sabe hasta dónde hubiera llegado, hasta donde no lo hubieran matado. Pudo haber cogido a su izquierda, la otra derecha, sí, perdón. A su izquierda o a su derecha. En este caso sería su izquierda. Hágame caso, Roma está para allá. Todos los caminos conducen a Roma, no se preocupe. Sí, sí. De distancia entre, ¿cuántos? 3,000 kilómetros aproximadamente. Ay, Dios mío, y a veces nosotros con 100 metros de distancia de algo ya no queremos hacerlo. ¿Sí o no? Como de Costa Rica a México. Haga de cuenta que usted empezara a caminar hoy hasta México. Pero usted no es esclavo. Él es esclavo. Alguna señal de ser esclavo tenía, porque le pertenecía a alguien. Sea un brazalete, sea la oreja horadada, lo que haya sido, pero el que esclavo era esclavo y todo el mundo lo sabía. Andaba huyendo, pero pudo haber cogido para el otro lado. Número 1. 2. Cuando este hombre llegó a Roma, alguien o alguienes fieles y sensibles al Señor se lo presentaron a Pablo. ¿Y si no hubiera habido nadie que se lo presentara a Pablo? Número 1, pudo haber cogido hacia Irak, estoy hablando. Número 2, pudo haber llegado a Roma. Y en Roma nadie hablarle del Señor. ¿Usted me está entendiendo del propósito y el plan? Que usted es parte de un plan. Usted está sentado ahí, se lo digo por el Espíritu en este momento. Usted está en el plan de esta iglesia. Usted está en el plan de este ministerio. Usted ha venido a ser transformado a esta casa. Usted está en el plan de esta casa. Pero ¿cuántas veces somos como ciegos y nos olvidamos que Dios tiene un propósito y un plan? Y nos quedamos sentados sin hacer absolutamente nada porque no creemos merecedores de la bendición y la bondad de Dios. Número 3. ¿Qué pasa si aún cuando estos varones o hermanas sensibles al Señor le dicen a Onésimo: vamos, te voy a invitar a que conozcas a mi apóstol,
a los verdaderos. Y Onésimo le dice, no, yo la verdad, yo, muchas gracias, yo estoy bien como estoy. Más bien yo voy camino a España. Porque todas esas rutas conectaban. Pero mira, puede ser. Y también Pablo pudo haberle dicho, yo ahorita no tengo tiempo, chicos, para atenderlo. Yo estoy ocupadísimo escribiéndole a Corintios, estoy escribiéndole a Efesios. Ahorita todo mi cerebro, toda mi mente está ocupado en escribir. Yo no tengo tiempo de atenderle. ¿Por qué no le atienden ustedes? Ah, no, qué pena, Pablo, nosotros tampoco. Entonces, ¿qué pasa con Onésimo? Se pierde. Padres de familia, escúcheme bien, y ustedes también en el internet. Muchas veces sus hijos están gritando sin gritar de que necesitan su atención. Y en esa atención de sus hijos puede estar o el camino para acá o el camino para acá. Muchos de nuestros niños están gritando, por favor, llévame a la iglesia. Pero muchos de los padres dicen, hoy no, porque llovió anoche. Pero no está lloviendo ahora, sí, porque llovió anoche. En esta iglesia no pasa, porque no pasa, y no estoy siendo sarcástico, no pasa. Si a usted le dice a nuestros pastores que usted quiere hacer y servir al Señor, aquí usted puede hacer y servir al Señor. Pero hay otras partes en que te van a decir no. Número 5. ¿Qué pasa? Todos estos puntos es que no pase, ¿de acuerdo? O sea, usted conoce la historia y qué pasó y qué lindo. Yo le estoy diciendo, y si no hubiera pasado. ¿Qué pasa si cuando Pablo escribe la carta a Colosas y la carta a Filemón y se va Tíquico y se va Onésimo con las cartas 3,000 kilómetros al otro lado, como acabamos de ver, y Tíquico le dice a Onésimo, ¿usted no cree que tal vez Filemón no lo va a recibir? Porque él es su dueño. ¿Usted no le da miedo de que Filemón le vaya a poner un hierro ardiente aquí en la frente? Parece que usted es un esclavo en fuga. Y que a Onésimo le hubieran temblado las piernas y dice, uy, sí. ¿Sabe qué, Tíquico? Vaya usted, yo voy por aquí. Porque hay muchos de nosotros, queridos, que lejos de animar a otros a servirle a Dios, somos obstáculo. Y aquella persona está caminando en bendición, pero a nosotros no nos gusta verlo caminar porque o nos va a alcanzar o como yo no estoy en el mismo camino, entonces me le planto para que no pueda avanzar. Dios tiene un propósito y tiene un plan. Pero si sos y soy parte de ese plan, puedo ser un obstáculo que Dios puede remover del camino. Te voy a decir por qué. Porque muchas veces los que estamos los que estamos donde deberíamos de estar, pero no apreciamos lo que tenemos y lo perdemos, hay 10, 20, 30 o 50 personas esperando ese espacio que estás dejando vacío. Ay, ¿qué daría yo hoy si pudiera tan siquiera ayudarle al pastor Randall a mover las sillas? Que nunca lo hice porque me daba pereza. Es que todos salimos así, ¡ping! Pero no, hay que lo haga otro, que lo haga Mariluz. Y que esos bíceps que tiene, que ya se levante todas las sillas, yo me voy. No sea obstáculo del propósito de Dios. No seamos obstáculos del propósito de Dios. Pero todavía no falta. ¿Qué pasa si al final llega donde Filemón? Y Filemón, que usted conoce la historia, dice que lindo Filemón. Y si Filemón no era tan lindo, si Filemón era muy bueno con la gente de afuera, pero con los de adentro no, porque a veces somos candil de la calle y oscuridad de la casa, mis amados.
lindos afuera, lindos en la iglesia y en la casa, una porquería. O en el trabajo, perdóneme. Pero yo también lo vivo todos los días. Filemón pudo haber dicho, ay sí, sí, como decía antes la mamá, venga, ¿cómo era Luis? Venga que no le voy a pegar. Venga que no le voy a pegar. Ah, usted tiene una chancleta acá ahí atrás. Venga, venga, papito. Es que usted me va a pegar. No, no, mi amor, venga, de verdad que no. Se lo prometo que no le voy a pegar. ¿Cómo decía? ¿Dónde está Randall? Que nos contaba que decía, que le decía a su papá, los cristianos no mienten. Si yo no estoy mintiendo, le decía. No hacía más que cruzar el umbral de la puerta y hasta que sentía donde lo impulsaban hacia el cielo a uno. Filemón pudo haber hecho eso. Filemón pudo haberle dicho, venga papito. Sí, aquí escribió Pablo, está bien. ¿De verdad, Filemón, me perdonas? Sí, 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 yo te perdono. Y cuando entra para las puertas y cierra, Onésimo no queda más que la voz. El resto lo hizo papilla. Pudo haber pasado sí o no. Díganme sí o no. Estoy mintiendo, estoy exagerando o estoy poniendo en cada punto de inflexión una posibilidad. Sabemos que no ocurrió así, que Filemón se convirtió en un pilar de la iglesia. Perdón, Onésimo. Se convirtió en un pilar de la iglesia. Gracias, Pronter. Pero ¿y si no hubiera sido así en cada uno de estos puntos? ¿Cuál es mi urgencia esta mañana, iglesia? Mi urgencia es que entiendan, número uno, y voy a repetírselo durante todo este discurso, que Dios tiene un propósito para su vida. Si usted no lo cree, usted puede perder ese propósito para usted y se lo darán a otro. Recuerdo ahora lo que dice la escritura y claro, como todo, queridos hermanos, ya nosotros lo hemos leído y nos lo sabemos. Pero el que no lo sabe y lo está viviendo en ese momento, puede apreciar lo que ya le voy a decir. Habían dos hermanos gemelos, Esaú y Jacob. Se usaba que el hermano mayor, porque fue Esaú en ese momento el que primero nació, bueno, ahí están los dos gemelos también, que el que primero nació, que tuviera todas las garantías y bendición de su padre, por ser el primero. Y el segundo, Jay. Dios te bendiga, papito. Esaú, dice la escritura, que usted se lo sabe, vendió su primogenitura por un ¿qué? Qué buenas las lentejas, ¿verdad? Sí, eso sí. También doy prueba y fe de eso. Pero lo que te quiero decir es, ¿cómo es posible, pastora, que un hombre pueda vender la bendición más grande de su existencia a futuro por un plato de lentejas? Pues sí existió, se llamó Esaú. Pero nosotros, al igual que Esaú, muchas veces, querida familia mía de mi corazón, bellos de mi corazón, vendemos y corremos y nos quitamos de la bendición por cualquier otra cosa. No apreciamos lo que Dios nos ha dado. Queremos más y ni siquiera hemos disfrutado de lo que Dios nos ha dado. Tenemos lo que Dios nos ha dado y ni siquiera lo hemos compartido. ¿Cómo pretende usted que Dios pueda cumplir un propósito en su vida o en la mía con esa actitud? Ay, sí, pastor, pero es que era Jacob el que Dios había elegido. Estoy de acuerdo, ya usted se sabe la historia. Pero le estoy diciendo en ese punto de inflexión que hubiera pasado si Esaú no se vende por un plato de lentejas. Dios tiene un propósito, no demos nada por perdido antes de tiempo y con el propósito tiene un plan preparado para cada uno de nosotros.
Óigame, yo estoy seguro de eso. Yo les he contado a muchos acá. Y cada uno de nosotros tiene una historia. Cada uno de sus pastores tiene una historia. Yo le huí a esto por 15 a 20 años. Hasta que Dios me atrapó contra una esquina. Y me dijo, esta es la última vez. Pero qué tal que hubiera dicho, no. Ahora estaría pidiendo, pero si yo hubiera podido, yo hubiera ayudado, yo hubiera colaborado, pero dijiste que no. Dijiste que no. Isaías 55 del 8 al 11. Están muy callados, estamos bien, sí. Dice la palabra, vea lo que dice la palabra. Porque mis pensamientos no son los de ustedes, ni sus caminos son los míos, afirma el Señor. Mis caminos y mis pensamientos son más altos que los de ustedes, más altos que los cielos sobre la tierra. Así como la lluvia y la nieve descienden del cielo y no vuelven allá sin regar antes la tierra, hacerla fecundar y germinar para dar semilla al que siembra y pan al que come, así también la palabra que sale de mi boca no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo deseo y cumplirá con mis propósitos. Si se lo va a dar, déselo porque es para él, porque esta palabra es para usted. Esta palabra es para usted. Dios tiene un propósito y se llama usted, se llama Carlos, se llama Jenny, se llama Gabriel, se llama Randall, se llama Ana. Cada uno de sus nombres están escritos en el propósito de Dios. Dios tiene pensamientos mucho más elevados que los suyos o que los míos. Usted y yo pensamos en lo terrenal. Dios piensa en lo celestial, en lo grandioso, en lo que no se acaba. No interrumpamos el propósito de Dios para nuestras vidas. Dice lo que acabamos de leer. Dice que hay un plan. ¿Por qué? Porque hay lluvia y nieve. Es lo primero que usted va a ver para que una tierra se fecunde. Lluvia y nieve, en nuestro caso lluvia. Esa lluvia que cae, lo siguiente que va a hacer es regar la tierra. Una planta no puede dar fruto si no tiene agua, si no se ha regado, si no ha llovido. Usted y yo no comemos pan. Luego de eso dice que se fecunda, se germina. Y luego que se germina, dice la escritura que da material a los hombres y que ese material que da produce pan para tu bendición. De manera que hay un plan. Hay un plan de Dios aún establecido en la naturaleza. ¿No lo ves? Si la misma naturaleza cumple los planes de Dios con propósito, ¿por qué no lo va a hacer en tu vida también? Hoy no vemos cosas que quisiéramos ver. Hoy no tenemos la salud que quisiéramos tener. Hoy no tenemos el trabajo que anheláramos, y no es para darnos el taco de tener un trabajo mejor, sino para bendecir a nuestras familias. Y no lo vemos hoy. Pero sí quiero decirte algo, que con fe está cayendo la lluvia. Que con fe no lo estás viendo, pero la tierra se está regando. Que con fe en tu vida se está fecundando a través de la palabra de Dios y está germinando en tu vida algo que va a dar el fruto para cumplir el propósito de Dios en ti. Aleluya. Hay un plan de Dios para nuestras vidas, para nuestros hijos, para nuestro matrimonio, para nuestro trabajo, para nuestra comunidad y para nuestra nación, amados. Mis amados extranjeros que han venido aquí y han estado entre nosotros y son nuestra familia. Dios tenía un propósito y un plan para traerlos aquí, y ustedes están sirviendo, están siendo bendecidos y ustedes están bendiciendo a otros.
Nosotros también fuimos extranjeros en otro lado y padecimos muchas necesidades. Nosotros pudimos haber dicho, no, aquí nos quedamos. Pero Dios cerraba las puertas, y Dios cerraba las puertas, y Dios cerraba las puertas. Y teníamos todo a nuestro favor para quedarnos donde estábamos ya residiendo, que teníamos nuestros hijos, que teníamos nuestras cosas, y las puertas se cerraban. Una quedaba. ¿Sabe cuál era? Volver a Costa Rica. Y volvemos a Costa Rica y yo no tengo trabajo. Y mi esposa menos, porque todavía no era ni residente ni era ciudadana en ese tiempo. No tuve trabajo un año. Vivía de lo que nos regalaban. Ay, ¿por qué no cogemos un avión de vuelta? No, ella no dijo eso. ¿Pero por qué? Estoy diciéndole. Como Filemón, como Onésimo. Ese chiquito no se me pega. Como Onésimo pude haber dicho, ¿y si volvemos? ¿Y si volvemos mojados? ¿Y nos vamos a otro estado? Estábamos legales, pero todo se cerró para venirnos acá. Pero como no queremos estar aquí, porque no entendemos, entonces vamos a hacer el esfuerzo para devolvernos. Amén. Eso nos pasó a nosotros. Hay gente sufriendo en otros lados porque no es la voluntad de Dios que estén ahí. Pero nosotros entendimos que solo quedaba una puerta. Una. Y caminamos a través de esa puerta. Y hoy ustedes nos tienen aquí en su casa. Ahí estamos con ustedes. Pero ese propósito de Dios en ese plan de irnos juntando, de gente que tenía que morir para que otros se hicieran cargo. Es que se murió mi mamá, es que se murió mi papá, a mí se me murieron los dos ya. Lo que le quiero decir, y pensando en el ayer, el Día de las Madres, yo le daba gracias al Señor por la madre que yo tuve, ¿de acuerdo? Porque fue de gran bendición. Ahí está mi prima, que lo sabe, que vivió con nosotros 800 años y un poquito más. Y el primo también, es que él es mayor que ella, entonces como 900. Y Dios nos trae a esta casa. ¿Sabe por qué Dios nos trajo a esta casa? Le voy a decir. Dios nos trajo a esta causa producto de un accidente que trajo la muerte de amados que servían en esta congregación. Cuando estábamos en Fronter, donde el chino. Cuando estábamos donde el chino. No era mi intención, madre, venir a tu casa. No era mi intención. Pero el propósito de Dios y el plan sí. Mi esposa fue más obediente porque esta chiquita que está acá fue la que nos trajo a nosotros. Póngase de pie, Silvita, quiero bendecirla, porque por causa suya nosotros estamos en esta casa. Entonces, esta chiquita viene a ser como Tíquico, porque esta Tíquica pudo haber dicho, ¿y para qué les voy a decir más? Si ya les dije 3 veces, a uno a veces le dicen, dice uno, voy a decirle 2, la tercera que se olvide. Dice, llevas 1, llevas 2, a la tercera, a veces nosotros le damos 3 chances a los hijos, ¿verdad? Y los hijos, ¿cuánto aprovechan? 2 para cometer sus fechorías. Ya saben que en el tercero lo levantan. Pero si usted dice, llevas 1 y 1 es la única que tienes, no le va a fallar. No le va a fallar. Esa chancleta mágica no le va a fallar si es 1. Si usted dice, solo te voy a dar una oportunidad, usted le da 3, ¿cuántas aprovecha? Ok. Pero si Tíquica, aquí presente,
no hubiera insistido en que nosotros viniéramos a esta casa, mi esposa vino con ella. Yo no quería. Yo no quería. Entonces la insistencia de estas dos mujeres que están acá, la mujer, usted es insistente, ¿verdad? Cuando está en el plan de Dios, eso es una maravilla. Sigan insistiendo, pero en lo bueno. Acuérdense lo que les dije el jueves, no sean ni histéricas ni históricas, insistan en lo bueno nada más. Nosotros no estaríamos acá. Yo conocí a su pastora cuando, bueno, si aquel me llevaba a mí, usted me llevaba a mí a la escuelita dominical. Mi madre me vio nacer, casi que casi. Dios tiene un propósito. Usted está aquí porque Dios tiene un propósito. ¿Sí o no, David? Te lo digo de frente, a ti con mi corazón. ¿Dios tiene un propósito, sí o no? Ahí está con su esposa. Ahí está su hijo. Pero si usted desecha el propósito de Dios, usted no va a ver a mediano ni a largo plazo la bendición que Dios tiene preparado para usted. Cuando la tierra se riega, fecunda y germina y produce para que el pan se haga, eso no es de que hoy llovió y ese pan que usted se come mañana, que lo saca de AMPM, de la Musi, de donde usted quiera, y se lo está comiendo crujiente, rico y delicioso, con huevito, así bien delicioso, y un cafecito en la mañana. Ese pan no se hizo el día anterior. Sí se hizo, pero lo que le quiero decir es, usted se lo está comiendo después de un proceso. De todo. Desde que la tierra se regó con la bendición de la lluvia, hasta que fecunda y germina y da fruto. Y un varón o una señora lo recogen esas semillas, se las llevan a otro lado, la pulverizan, lo producen como harina. ¿Quién fue el que dijo? Otra vez pronto, qué tristeza. Lo produce harina y esa harina se vende a las diferentes panaderías para luego un señor, una señora, por 2, por 3 o por 4 amasan. Mi mamá amasa la masa. Sí. No le voy a decir nada. Sí, ella amasa mi masa. Mira qué rico que cocina. Para que usted tenga el pan en la mesa. Si usted no entiende la sabiduría del Señor que estoy diciéndole, usted no va a lograr ver que usted está en un proceso para ver su bendición. Pero que Dios tiene en su corazón prosperarte, bendecirte, hacerte crecer, madurarte, dar fruto y bendecir a otros. Aleluya. Salmo 138, 8. Salmo 138, 8. ¿Qué dice ahí? El Señor cumplirá en mí su propósito. Tu gran amor, Señor, perdure para siempre. No abandones la obra de tus manos. ¿Hacemos un ejercicio? No se levante, esté tranquilo. Dice, el Señor cumplirá en mí su propósito. ¿Qué le parece si usted lo repite conmigo? Lo vamos a repetir 3 veces para que usted se lo crea. Yo sí me lo creo. ¿Y usted? A la 1, a las 2 y a las 3. El Señor cumplirá en mí su propósito. No más. Solo eso. Solo eso, solo eso. Pare, freno. Otra vez. El Señor cumplirá en mí su propósito. Una vez más. El Señor cumplirá. ¿A dónde? En mí.
Tóquese, diga, Dios el Señor cumplirá en mí, tóquese su pecho, diga, en mí, diga, el Señor cumplirá en mí su propósito, dígalo, el Señor cumplirá en mí su propósito, el Señor cumplirá en mí su propósito. Dios tiene un propósito y lo va a cumplir en ti. Aleluya. ¿Tiene un propósito? ¿Con quién? Efesios 2:10. Porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso ¿de qué? De antemano. Repita conmigo, de antemano, a fin de que las pongamos en práctica. ¿Cuándo dispuso Dios las cosas? Diga, de antemano. ¿Cuándo Él había preparado todo para mí? De antemano. ¿Usted ya sabía esto? Diga, no. No. Usted sabe que Dios tiene un propósito, claro. Pero hay cosas que Él ha preparado de antemano para ti y para mí. Vas a caminar, vamos a caminar por un camino que hoy tal vez no sabes, pero que está preparado de antemano. Tendrás que hacer cosas que hoy no sabes que las vas a hacer, pero están preparadas de antemano. Dios tiene un camino preparado para ti y para mí. Cuando cantábamos, ¿qué decíamos? El camino del Señor es perfecto, la palabra del Señor es poder, es el arma y escudo de todos los que en Él confían. Él ha dispuesto de antemano. No demos por perdido nada. Dios está en control. Conoce el futuro glorioso al que vamos. Orar y esperar es la mejor fórmula para su éxito. Randall, ¿usted se acuerda? Y estoy hablando en serio. Yo sé que usted se acuerda porque usted cantaba estas canciones. Yo no había nacido, pero sí, yo sé que usted sí se acuerda. ¿Se acuerda de esa que decía? Debo esperar, esperar, esperar en el Señor. Debo esperar. Ya no se acuerda o se está haciendo el loco. Bueno, esa canción era del tiempo de él. Olvídese, yo sí lo sé. Pero entonces esa canción decía, debo esperar en el Señor, que a su tiempo Él me dirá qué hacer, dónde ir y qué decir. Qué conveniencia. Usted y yo debemos orar y esperar, porque a su tiempo Él nos dirá qué hacer, dónde ir y qué decir. No seamos piedra de tropiezo para el plan de Dios. No sea que seamos expulsados de su propósito, pues Dios no está interesado en perder su tiempo con estorbos. No seamos un estorbo, ni para usted mismo, ni para otros. Tenga cuidado cuando usted va a castigar a sus hijos. Y se lo digo, mire, se lo digo con amor. Nunca los castigue con no ir a la iglesia. Nunca los castigue con no participar en las cosas de la iglesia. No le diga, como usted se portó mal, entonces usted no va el sábado a los jóvenes. Como usted se portó mal, entonces usted no toca en la alabanza. Como usted se portó mal, usted no va a danzar. Pero mamá, usted no va. Ayer se portó mal, hoy toca iglesia, usted se queda aquí encerrado. Nunca castigue a sus hijos con la iglesia. Está cortando el propósito de Dios y está haciendo un estorbo. Yo no entiendo, y se lo digo de corazón, cómo hay padres que castigan a sus hijos con cosas de la iglesia. Yo sería el primero más feliz de ver a mis hijos sentados aquí y a mis nietas, aunque sea haciéndome muecas ahí atrás. Por cierto, ahora pasó mi hijo y me estaba haciendo muecas ahí atrás. Es en serio.
Muchos no lo vieron, pero ahí pasó. Pero lo que le quiero decir es eso. Nunca sea un estorbo para el plan de Dios. Ya le conté todo lo que podía haber sido un estorbo. Pablo pudo haber sido un estorbo. Tíquico pudo haber sido un estorbo. Filemón pudo haber sido un estorbo. Los hermanos que conocieron a Onésimo en la calle pudieron haber sido un estorbo. Pero cada uno de ellos en esos puntos fueron parte del plan de Dios. Ana, Dios tiene un plan de Dios para ti. Estoy seguro. Y te lo digo de frente y delante de toda esta iglesia. Mi amor, yo lo sé. Yo estoy seguro. Y propongo en mi corazón, y te lo digo en fe, ser parte de ese plan para tu formación. No un estorbo. Dios sabrá por qué se lo digo. Y así cada uno de nosotros. Habacuc 2, 3 y 4 dice: pues la visión, ¿qué dice? Se realizará en el tiempo señalado. ¿Quién conoce el tiempo? Marcha hacia su cumplimiento y no dejará de cumplirse. Aunque parezca tardar, espérala, porque sin falta vendrá. El insolente no tiene el alma recta, pero el justo vivirá por su fe. Aunque a usted le parezca que nada está ocurriendo, escuche, iglesia, y ustedes que nos miran a través del internet, aunque en apariencia usted no vea que está ocurriendo algo, está pasando. Está ocurriendo. Pero nosotros somos unos desesperados que queremos todo ya. Mamá, cuando usted cocinaba y no tenía el horno de microondas, ¿qué pasaba? Y todos teníamos que esperar 2 horas a que la comida estuviera lista. Ahora, ay, pero ¿cuánto se tarda? Era 1 minuto, ya 45 segundos, ya no soporto. Estamos acostumbrados a que todos nos lo den ya. Y usted no puede tener un Dios de ya, porque Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Él cumple un propósito de acuerdo a su voluntad. Y hay una palabra en el aire que Él dijo para usted, para mí. Ahí está, usted tiene que arrebatarla. Usted tiene que decirla. Usted tiene que buscarla en la palabra. Usted tiene que decir, esto es para mí. Esto es para mí. Tiene que vivirlo. Tiene que afianzarse. La palabra es esa tabla de salvación. Cuando dice tabla de salvación es porque si no está la tabla de salvación, usted se ahoga. La tabla lo mantiene vivo. Dios tiene un propósito para ti. Dios tiene un propósito y un plan. Y aunque tarde, se llevará a cabo. Porque no se tarda según Dios. Se tarda para mí, que soy un humano, que mi tiempo en esta tierra se va acabando, que conforme pasan los días yo me voy haciendo mayor, que desde el día en que nacimos ya estamos muriendo de a centavitos hasta el día en que el Señor nos llama. ¿Sabe qué? Yo le doy gracias a Dios que a pesar de la edad que tengo, muchos de mis compañeros y personas que conozco ya no están. Están enfermos, están postrados, están arruinados, y yo sigo de pie. Porque yo digo como ella, yo no doy muestras de deterioro. Señales del propósito de Dios. Ya casi termino. Número 1. Para que usted sepa que hay un propósito de Dios, Dios va a poner paz en tu corazón. Si hay guerra en su corazón, cuidado. O si lo estoy haciendo porque me parece correcto, cuidado. Recuerde lo que siempre le digo de aquí, no siempre lo bueno es lo mejor. Cuidado, cuidado. Si hay algo que no le produce paz, no lo haga, espere. Puede ser eso mismo, pero más adelante. No es que yo lo quiero ya. Número 2.
Debe de haber una coincidencia con la Biblia. Ay, pero es que la Biblia no tenía carros en ese tiempo y yo quiero un carro. No es que hayan carros, aviones o todo ese tipo de cosas, sino que tiene que venir de acuerdo a los principios del amor y de la justicia de la Escritura. Usted no puede pedir algo que esté en contra de los principios claros de la palabra. Señor, es que ya esta mujer no la soporto, ¿por qué no te la llevas? Y si no te la llevas, yo te la mando. Y si le corto la cabeza en el nombre de Jesús. Usted no puede decidir por cosas que no estén de acuerdo a la palabra. No matarás a tu esposa. No tirarás a tu esposo por un acantilado. No le cortarás los frenos al carro. No harás nada de esas cosas. ¿Por qué? Porque todo lo que atente contra el amor y la justicia de la palabra no viene de Dios. Número 3. Tiene que haber una paz y confirmación. Es decir, que usted va caminando y usted va viendo cómo el Señor va abriendo la puerta. ¿A usted le ha pasado eso? A mí sí. A nosotros. Óigame, uno va caminando y como Dios plac, va abriendo las puertas donde no había, poniendo a las personas que uno no conoce que iban a servirle. Cuando yo vine a este país de vuelta hace muchos años, después de donde vivíamos, que les comenté que no trabajé por un año, no me lo di sabático, es que no encontraba. Yo estudié y me gradué como diplomado en laboratorio clínico y no tenía trabajo. Busqué trabajo en todo lo que hice en Estados Unidos que no era lo que yo había estudiado. Un día de tantos me encuentro con una persona a la que le había trabajado 15 años antes. Este hombre era un dueño de un laboratorio clínico. Yo trabajé en laboratorios clínicos privados también. Entonces, cuando lo veo, yo, claro, tenía la cara de un muladar, ¿verdad? Y me dice, hola Carlos, ¿qué tal? Hola, vos, ¿cómo estás? Bien, ¿qué haces? Nada, buscando trabajo. ¿Y por qué tú no vas al psiquiátrico? Pero no para que te internes. Sí. Es que usted cree que yo fui al psiquiátrico a internarme, no es cierto. El Hospital Nacional de Salud Mental. Yo soy director del laboratorio clínico de ese lugar. Tenía 15 años de no verlo. Pude haber dicho, no, gracias. Yo voy a hacer lo que yo estaba haciendo en lo que yo estaba haciendo donde vivíamos. No sea mentiroso. Pude haberle dicho eso, ¿sí o no? Familia, pude haberle dicho que no, que muchas gracias. Pude habérselo dicho. No, ya yo pasé por esa etapa, ya yo no viví más de eso, yo sé otras cosas y quiero trabajar en esto otro. Pude haberlo hecho, ¿sí o no? Y Dios me estaba abriendo la puerta y lo único que necesitaba es que yo con humildad dijera, sí, por favor, ayúdame. Pero muchos no somos humildes, sino que somos soberbios y orgullosos. Y depende de donde vengan las cosas, las aceptamos o no. Muchas veces vienen de las personas o de las situaciones que no te gustan, pero Dios te hace pasar por ahí. Porque recuerdo a un hombre que tenía lepra en su cuerpo y lo mandaron a hundirse 7 veces en un río cochino. Y él pudo haber dicho, no, yo soy demasiado bueno para que usted me meta a mí en este río, en este Jordán asqueroso, cuando en mi tierra hay ríos que son cristalinos. ¿Por qué no me mandas a meterme en ese río? No, es que el Señor dice que te metas en este río cochino y asqueroso. Usted y yo debemos entender que no siempre el origen de las cosas por donde Dios nos va a hacer caminar es la manera en que nosotros creemos que Dios nos va a hacer caminar. Nosotros caminamos de acuerdo a la voluntad de Dios y lo que Él quiere para mí. Y si quiere que yo camine por el desierto para aprender cosas, porque soy un soberbio y un orgulloso, porque me cuesta aprender de que debo de depender de las demás personas, pues Dios me hace caminar por ese desierto. Número 4, usa tus dones. ¿Qué significa eso?
que Dios te va a bendecir para que bendigas a otros. Una de las cosas bueno, nunca lo hemos hecho, porque nunca, pero cuando nosotros compramos nuestros carros o compramos la casa, lo que nosotros siempre dijimos, esto va a ser de bendición. En esta casa nunca entrará nada que no sea de bendición. Vamos a bendecir a los que entran a nuestra casa, vamos a utilizar los recursos que Dios nos ha dado para bendecir a otros. Usted tal vez no ha entrado a mi casa, pero si algún día va a mi casa, usted va a sentir y vivir que el ambiente de mi casa es un ambiente de paz y de bendición. ¿Por qué? Porque nosotros oramos en la casa, porque nosotros creemos, porque nosotros ni vemos cochinadas de pornografía, ni vemos cochinadas de demonios, ni vemos cochinadas de homosexualismo, ni de lesbianismo. No vemos nada de eso, no escuchamos eso, ni compartimos con los vecinos cosas de esas. Usted no va a escuchar en mi casa gritos, ni música desaforada de cualquier tipo. ¿Y usted? Número 5. Ora con sinceridad. Ora con sinceridad. ¿Qué es sinceridad? ¿Qué es ser sincero? Con verdad. Sí, con verdad, con honestidad. ¿Qué más? Pronto, ¿qué es sinceridad? Correcto. Sinceridad es sincera. La cera es un artículo que usted puede acomodar de acuerdo a su voluntad. Lo puede esculpir de acuerdo a su voluntad. Trate de hacer un muñequito con la cera de sus oídos y verá cómo sí le sirve. No, mejor no, qué feo. Señoras, ustedes se acuerdan que antes, cuando se enceraba la casa con cera Gini, ¿se acuerdan de eso? ¿Se acuerdan de la cera Gini? ¿Qué otra marca había? Nugget. También Irex. Había un montón de ceras, ¿verdad? ¿Qué cera será esa cera? Pero sí, eran ceras. Entonces usted agarraba una pelota, ¡pac!, la tiraba para el piso y empezaba aquí. Entonces las mujeres de los años 60 y 70 tenían una cinturita así, porque eso era mi mamá. Algunos usaron coco. Ustedes sí son viejitos, de verdad que sí. En mi casa no usamos coco, no, pero sé que se usa para darle brillo. Entonces, de nuevo, yo agarraba la cera para hacer animalitos. La cera de mi mamá. Y entonces uno hacía un animalito ahí. Era una travesura. Sinceridad, algo sincero, es que usted no puede cambiarlo a su voluntad. ¿Cómo? No se puede moldear. Gracias, querida. Cuando usted es sincero, usted es de una sola pieza. Y cuando usted es íntegro, usted es de una sola pieza. ¿Sabe qué significa integridad? Lo mismo es por dentro que por fuera. Randall Bob, el constructor, ¿verdad que cuando una cosa es íntegra por dentro y por fuera, hay materiales que son hechos de mezclas, ¿verdad? De diferentes para hacer paredes y todo eso. Pero cuando algo es íntegro, es lo mismo por dentro que por fuera. La madera es igual por dentro que por fuera. El metal es igual por dentro que por fuera. Nosotros tenemos que ser íntegros y sinceros y dejarle al Espíritu Santo que su plan se cumpla en nosotros. Estoy terminando, hace rato lo estoy diciendo. Número 6. Lee la Escritura. Vea, permítame un momentito. Si usted no lee la Biblia, ¿cómo va a saber qué es lo que Dios quiere para usted? Porque yo se lo digo. Usted como cristiano, si no lee la Biblia, ¿cómo sabe qué Dios quiere para usted? Es que nada. Hay físicas, hay en dispositivos, hay en Nueva Versión Internacional,
1960, traducción al lenguaje actual, nueva traducción viviente, entre otras. Hay, sí hay. Y usted tiene que velar por su conocimiento de la Escritura. Cuando yo leí lo de Onésimo, y le voy a decir, cuando yo leí lo de Onésimo, yo procuro, antes de leer una carta de Pablo o cualquier libro de la palabra, me voy a la inteligencia artificial y le digo, dime a quién va dirigida esta carta. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? Entonces me da un compendio de todas las bibliotecas del planeta, que eso es lo que hace la inteligencia artificial, lo que me evita a mí irme a meter a la Biblioteca Nacional, eso es todo, y me dice, este libro fue escrito para por y con esta razón. Y ahí fue cuando yo estaba leyendo Colosenses y dice, y hay otro. ¿Cómo que hay otro? Filemón. ¿Qué? Fueron escritos al mismo tiempo. Yo eso no lo sabía. Ni sabía lo de Onésimo. Sí sabía lo de Onésimo, pero no sabía todas las cosas que habían pasado. Le invito a que no le pase por encima la palabra. Indague, instrúyase, reflexione en ella. No me diga que usted no tiene el acceso al conocimiento porque en su teléfono está. A veces la gente hace unas preguntas en ciertos programas de radio que yo escucho cristianos, y yo digo, pero Señor Jesucristo, si tan sencillo es abrir el Google, abrir cualquier cosa y preguntarlo. Hacen unas preguntas que mire, que de verdad estos pastores son santos. O es que yo no los veo y seguro, hermano querido, tal y tal cosa, porque son terribles. O sea, cosas tan sencillas. ¿Una moneda tiene dos caras? Sí. O sea, algo tan obvio, me explico. ¿Un billete tiene dos caras? Sí, son cosas obvias. No sabe, pregunte. Un billete tiene dos caras. Es que no vale la pena que usted invierta, no ustedes, que la gente invierta el tiempo en preguntar este tipo de cosas cuando hay personas que necesitan realmente preguntar cosas importantes y no acceden a estos programas porque hay gente que no le gusta leer la Biblia y que no le gusta preguntar nada porque quiere que todo se lo den. Usted no puede hacer que todos se lo hagan. Usted tiene que buscar su propia salvación en esto. Tiene que buscar qué dice el Señor acerca de usted. Y saber la diferencia. Y si no entendió, le dice a la pastora, le dice al pastor Randall, nos dice a los demás pastores, estamos dispuestos a ayudarle. Pero mire, muchos. No se olvide que nosotros sabemos que hay familias acá, que hay matrimonios que están en problema y mire, prefieren sufrir las de Caín que venir a pedir un consejo. Perdóneme. Segunda de Pedro 3:9. Esta en versión Reina Valera, para los que les gusta. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, amada familia, no es que parezca tardanza, es que tiene misericordia. Dios no le puede dar algo a usted hoy que sabe que en su misericordia le va a hacer daño. Él va a esperar a que usted esté formado. Pero si su formación depende de usted, y si yo decido formarme y en 6 meses el Señor me lo da y usted pasan 20 años y no pasa nada, es porque usted no ha querido formarse. Hay un plan. Hay un plan. Hay un plan. Termino con esto. Lucas 15 del 11 al 24. Con esto ya yo voy a terminar dándole un resumen final. Y a tiempo, según el relojito ese. Dice, un hombre tenía 2 hijos. ¿Quién lo dijo? Jesús. ¿Ok? El menor de ellos dijo a su padre, papá, dame lo que me toca de la herencia. Así que el padre, ¿qué hizo? Repartió sus bienes entre sus 2 hijos.
Poco después el hijo menor juntó todo lo que tenía y se fue a un país lejano. Allí vivió desenfrenadamente y, subraye, derrochó su herencia. Cuando ya lo había gastado todo, sobrevino una gran escasez en la región y él comenzó, subraye de nuevo, pasar necesidad. Así que fue y consiguió empleo con los ciudadanos de aquel país, quien lo mandó a los campos a cuidar. Tanta hambre, subraye otra vez, tenía, que hubiera querido llenarse el estómago con la comida que le daban a los cerdos. Pero aún así, nadie le daba nada. Por fin recapacitó, subraye, y dijo: ¿cuántos jornaleros de mi papá tienen comida de sobra? Y yo aquí, de nuevo, subraye, me muero de hambre. Me levantaré, subraye, e iré, subraye, a mi padre, subraye, y le diré: papá, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco que me llames tu hijo. Trátame como si yo fuera uno de tus jornaleros. Así que eso estaba en su mente, ¿de acuerdo? Cuando estaba cuidando los cerdos. Entonces, así que, subraye, emprendió el viaje y se fue a su padre, subraye. Todavía estaba lejos cuando su padre lo vio y se compadeció de él. Salió corriendo a su encuentro, lo abrazó y lo besó. El joven le dijo: papá, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco que me llames tu hijo. El padre ordenó a sus siervos: pronto, traigan la mejor ropa para vestirlo, pónganle también un anillo en el dedo y sandalias en los pies. Traigan el ternero más gordo y mátenlo para celebrar un banquete. Porque este hijo mío estaba muerto. ¿Cómo estaba? Muchas veces damos por muerto las cosas. Pero ahora, ¿qué dice? Ha vuelto a la vida. Se había perdido, pero ha sido. Así que empezaron a hacer fiesta. Dios tiene un plan. En su propósito tiene un plan. En su propósito tiene un plan para cada uno de nosotros. Este hombre lo derrochó todo, lo perdió todo, lo tuvo todo y lo perdió todo. Pero ¿sabe qué marcó la diferencia para recuperarlo todo? Que se dio cuenta que era un desgraciado, que era un soberbio, que era un orgulloso y que había hecho mal. Y se arrepintió. Su arrepentimiento lo trajo de vuelta a la casa de su padre. ¿Sabe qué está esperando su Padre Celestial? Que usted se arrepienta. Es lo único. Es lo único que tu Padre Celestial está esperando. Que te arrepientas. Que te arrepientas y me arrepienta yo de las cosas que impiden que su propósito se cumpla en mí. Que yo ya no quiero ser un estorbo en su plan, sino que quiero ser una parte íntegra y sincera de su plan. Dios tiene un propósito y lo va a cumplir. Dios tiene un plan para cumplir ese propósito. Póngase de pie, por favor. Cierre por un instante sus ojos, por favor. Y recuerda estas palabras necias de este pastor insistente este domingo 16 de agosto. Dios tiene un propósito y tiene un plan para mí. ¿Puedes decirlo? Dios tiene un propósito y tiene un plan para mí. Lo único que necesita Dios es un corazón contrito y humillado, porque dice la Escritura que Él no va a despreciarlo.
que el Señor no quiere oro ni plata. Eso no le interesa. Le interesa tu corazón y el mío. Y eso marca la diferencia. Déjeme orar por usted en esta mañana. Gracias de verdad, mi Señor Jesús. Gracias. Dios Todopoderoso, hoy accedo a las palabras que van a cambiar mi existencia de ahora en adelante, porque ahora soy consciente que tú tienes un propósito y un plan. Señor, que yo pueda ser como Onésimo, que en cada punto de su vida habías puesto una persona, una circunstancia, para que se cumpliera el plan para este hombre. Tú no lo querías, Señor, esclavo, más no lo querías en fuga, más lo querías convertido en el obispo de tu iglesia. Y así fue hasta el final de sus días, cuando la historia nos cuenta que murió martirizado bajo el gobierno de Trajano, emperador romano. El que antes huyó para salvar su vida, al final la entregó por causa del evangelio. Señor, si hemos huido como el hijo pródigo, poniendo distancia entre tú y nosotros, hoy te pedimos perdón, Señor. Si me he creído suficiente y único, demasiado bella o demasiado fuerte para yo poder hacer solo mis cosas, perdóname, Señor. Hazme reconocerte en cada uno de los recodos de mi vida. Señor, si algún día tengo que cruzar un valle de sombra de muerte, yo sé que tú vas a estar ahí. Señor, si tuviera que caminar por el desierto, tú me harás una fuente de agua para no morir. Tú lo que quieres es un cambio en mí para cumplir el propósito. Tu palabra ha sido enviada. La creemos, Señor. Tu palabra está puesta cerca de mí para ponerla por obra. Hoy clamo a ti por los hijos de esta casa, por cada uno de ellos en particular y por las familias que ellos representan, estén aquí o no. Hoy es el día, Señor, señalado por ti para un antes y un después. Señor, cumple el propósito en nosotros, que así como tus pensamientos y tus palabras para nosotros son más altas que el cielo, Señor, guíanos en cada una de las partes de este plan hasta tener el fruto de tu promesa en nosotros, Señor. Hoy clamo por tu pueblo acá y oro por ellos, declarando para sus vidas bendición, como hizo Pablo cuando le dijo a su amigo: yo quiero que seas prosperado en todo, que así como prospera tu alma tengas salud. Hoy esas palabras hago eco, Señor, para este pueblo, que sean prosperados en todo, que así como prospera sus almas tengan salud, Señor. Yo los bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Acompáñamelos a casa, Señor. Guárdalos, presérvalos cada día de sus vidas. Amén, amén y amén. Que el Señor les bendiga. Tengo fe, esperando mi milagro estoy. Tengo fe y quiero agradarte hoy.